Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a nuestros panelistas, a las personas que nos acompañan de manera presencial aquí en el aula, en esta sala, a los que se encuentran conectados vía streaming. Para mí es un gusto y un honor poder acompañar hoy este diálogo enmarcado en un tema tan importante y tan relevante para las organizaciones como lo es el tema de ciberseguridad y los entornos seguros para el trabajo híbrido. El objetivo de este panel es propiciar algunas reflexiones que sean muy enriquecedoras a través de la participación de distintos actores acerca de los desafíos que la sociedad y las organizaciones presentan alrededor de los temas de ciberseguridad. Para dar inicio a esta conversación, quisiera arrancar con una breve introducción sobre el panorama de la ciberseguridad a nivel mundial y en Colombia, para poner algunas cifras de contexto irrelevantes de lo que está pasando alrededor de los temas de seguridad, de ciberseguridad. Es evidente y para nadie es un secreto que la pandemia aceleró los procesos de transformación digital en las organizaciones y estos 2 años y medio muchas empresas, por no decir que la gran mayoría, optaron por implementar las formas de trabajo híbrido y el teletrabajo para lograr la continuidad de la operación. En un contexto mundial podemos ver que han crecido sustancialmente los costos alrededor del cibercrimen. Pasamos de 2015 de 3 trillones de dólares y esperamos que para el 2025 pasemos a 10.5 trillones de dólares, haciendo un símil con las, digamos, como con las grandes economías, pues el cibercrimen tiene ahorita una relevancia como una tercera, como un tercer gran problema alrededor del mundo. En la perspectiva mundial podemos entonces identificar que van a seguir creciendo sustancialmente los usuarios en Internet, que vamos a tener un tema de ransomware y daños alrededor del ransomware de 265 billones para el 2031. Se deberá proteger 200 zettabytes de información, de los cuales el 50% de esta información va a estar en infraestructura de la nube. ¿Y esto qué nos va a implicar? El planeta tendrá 3.5 millones de vacantes en ciberseguridad para fines de 2021, de los cuales 630.000 vacantes van a estar en América Latina y el Caribe. Así lo afirma el reporte de ciberseguridad regional publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y pues ahí digamos que tenemos una brecha importante de talento que tenemos que resolver. La inversión corporativa en ciberseguridad va a superar 1.7 trillones de dólares entre el 2021 y 2025, pero esa inversión es suficiente, estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que esa inversión sopese lo que estamos teniendo en los temas de cibercrimen, y más de la mitad de todos los ciberataques son cometidos contra empresas de tamaño pequeño y mediano, ¿sí? Y eso pues es un tema relevante para nosotros como economía, porque pues las pymes y medianas empresas tienen un papel protagónico en Colombia. También es evidente que pues cuál es, digamos, que el porcentaje de pagos que se han hecho alrededor para recuperar datos en el mundo, y corresponde a 71.6%. ¿Y cuáles han sido las organizaciones que han sido afectadas por que han sido afectadas por este tipo de ataques? Son el 68.5%. O sea, estamos hablando que en realidad la pandemia pues dinamizó este tipo de accionar en el entorno. ¿Me ayudas con la siguiente? Los sectores más afectados que tenemos, pues evidentemente está la parte industrial y la parte de ingeniería, pero pues aquí particularmente en Colombia vimos el año pasado un par de casos que afectaban también el sector académico, por ejemplo, Universidad del Bosque, Universidad Javeriana. Hemos visto también que las empresas logísticas han tenido dificultades, las empresas dedicadas a la parte legal también se han visto afectadas. Entonces, digamos que un poco con este contexto y teniendo en cuenta también lo que está pasando en Colombia, que el año pasado tuvimos 7 billones de ataques cibernéticos, aumentando un 30% respecto al 2020, pues quisiera arrancar pues este panel de construcción colectiva, como lo hablamos un poco, y no de debate, sino de construcción colectiva desde la mirada de cada uno de ustedes,
para compartir con las personas que nos están acompañando el día de hoy, pues la mirada que hay alrededor de este tema y qué ha pasado también con ese cambio de hábitos en el tema de pasar a teletrabajo, trabajo híbrido dentro de las organizaciones. Entonces, la primera pregunta con la que quisiera arrancar este espacio es, como consecuencia de la pandemia, muchas empresas en Colombia y el mundo adoptaron la modalidad de trabajo híbrido. ¿Qué medidas de ciberseguridad ustedes consideran desde su perspectiva que se recomienda a las empresas para que tengan presentes a la hora de protegerse? Entonces, si quieres, arranquemos, Javier. Vale, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y ya en línea, pues enfocándonos de pronto a la pregunta, claramente no estábamos preparados para algo que pasó de un momento para otro. Había tendencia de querer hacer teletrabajo, pero pues quedamos forzados. Y personalmente yo veo como dos focos. Uno que se ha atacado bastante, o se ha profundizado bastante, es en la protección del endpoint, es decir, el equipo de trabajo de la persona en su casa, ya sea el celular o ya sea el portátil o de la forma o un desktop, lo que le hayan llevado para trabajar en su casa, y en eso es quizás en lo que más se ha avanzado. Pero hay otra parte que quizás no hemos tenido un foco importante y es para qué es que usa el equipo. Y me explico, me refiero específicamente a que normalmente uno hace niveles de protección en las aplicaciones de negocio hacia lo que está en Internet. Pensemos en un portal de un banco. Entonces, en un portal de un banco en el que usamos todos nosotros, donde entra uno y hace la transferencia de fondos, eso está súper protegido, está hacia Internet, pero detrás de eso hay algo que se conoce como el back office, donde están sistemas web también, donde se parametrizan quién puede hacer qué, con qué permisos, con qué montos, que también se accede a través de web. ¿Y quién parametriza eso? Las personas que ahora están en su casa, usando sus computadoras desde su casa, y si de alguna forma tengo una brecha de seguridad en el equipo que tiene en su casa, potencialmente estos sistemas que realmente son los que mueven los parámetros de seguridad y transaccionales son los que se van a ver afectados. Nos enfocamos en asegurar las aplicaciones hacia lo que está hacia Internet, pero no las aplicaciones que siguen siendo web, pero son usadas por nuestros colaboradores. Entonces, poder asegurar las aplicaciones va a ayudar en gran medida a blindar que evitemos problemas, no solo proteger el equipo como tal, porque el equipo pues se lo pueden robar y hay medidas para eso, pueden pasar cosas, pero la aplicación como tal, en la medida que esté más blindada, va a evitar o va a mitigar que le puedan pasar cosas a la organización. Y de pronto puede ser más efectivo proteger eso que se usa que realmente los equipos como tal, no dejando de lado, por supuesto, la importancia de proteger el equipo. Vale, muchas gracias. César. Claro que sí, gracias. A ver, ¿qué puedo agregar yo ahí? Me parece muy importante lo que ha comentado acá el compañero. Puedo adicionar que el tema de la identidad es clave hoy en día, ¿no? Ese movimiento que hubo entre llevar las personas desde la oficina con todos los controles que normalmente tenemos en una organización hacia la casa, creo que ha sido un reto el tema de la identidad, ¿no? ¿Cómo podemos realmente saber que esa persona que está detrás de ese computador que comentaba el compañero efectivamente es la persona que dice ser, ¿no? Entonces creo que una de las soluciones más interesantes que creo que en el mercado hay que plantear para este tipo de problemática es las soluciones de Zero Touch Identity, por ejemplo, Zero Trust Identity. Ahí creo que hay un espectro muy importante de trabajo. Muchas organizaciones están invirtiendo en eso, pero la realidad es que muy pocas están entendiendo realmente que el perímetro se movió. Ya el perímetro no es la oficina, el perímetro ahora está donde tengamos una conexión de Internet, ¿no? Entonces, el tema de identidad creo que es clave porque a partir de allí tenemos el perfilamiento de los usuarios. ¿Qué puede hacer ese usuario dentro de esa aplicación? ¿Okay? Entonces, creo que es muy importante lograr poder identificar realmente quién es ese usuario y para eso hay una cantidad de soluciones que creo que son muy importantes, múltiples factores de autenticación, temas de acceso privilegiado, pero creo que allí es uno de los puntos más importantes donde de alguna manera las organizaciones deberían estar enfocándose. Gracias. David, ¿cuál es tu visión? Sí, obviamente, y yo creo que a medida que vamos avanzando cada vez hay menos que decir, pero es importante, bueno, primero que todo, hola a todos, es muy importante y quiero hilar por el tema del Zero Trust. Las empresas antes de la pandemia y del trabajo remoto pues tenían una tranquilidad frente a todo lo que tenían dentro de su red local, ¿sí? O sea, no era Zero Trust. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como tengo mi aplicación que no va a salir de la red local, pues no necesariamente tengo que tener tantos controles
como cuando tengo una aplicación por fuera, ¿no? Entonces, el tener que exponerlos, y esto muchos utilizaron VPNs, otros llevaron las aplicaciones a la nube, cada uno reaccionó de la forma como mejor podía hacerlo en el momento y con la emergencia, pues obviamente la brecha entre lo que tenían en el mundo local dentro de su oficina al pasarlo al tema de sacarlo y que ya desde Internet acceda a esas aplicaciones que estaban incluso diseñadas y arquitectadas para trabajar dentro de la oficina. Entonces, ahí es donde empiezan a salir todas esas brechas y definitivamente el Zero Trust es la primera filosofía en la que se tiene que enfocar la gente. Y Zero Trust va más allá de la identidad del usuario porque estás confiando entonces en cualquier dispositivo. Entonces los dispositivos con estos también hay que desconfiar. Y yo tengo que concentrarme no solo en que la persona esté autenticada, sino que el dispositivo sea el autorizado. Incluso las aplicaciones. Yo le doy permisos a nivel de aplicación también para que acceda, que no cualquier aplicación, incluso dentro de una misma subred, pueda acceder a otro sistema en específico. Cada nivel, aplicación, plataformas, bases de datos, etcétera, en cada nivel tiene que haber un Zero Trust. Entonces eso es muy importante y el Zero Trust también va a las herramientas que utilizan las empresas para poder trabajar de manera remota, ¿sí? Digamos que al principio todos empezaron a encontrar, incluso desde los mismos empleados, a idear la forma de cómo colaborar. ¿Sí? Entonces, una de las cosas en las que se tienen que concentrar mucho las empresas, si no lo han hecho, es en poner herramientas corporativas para la colaboración, especialmente el compartir archivos. Porque el tema del compartir archivos, una cosa era que yo te paso un archivo, sobre todo los grandes, archivos grandes, que yo te paso un archivo a ti dentro de una oficina y otra cosa es, estoy en mi casa, en un computador que ya no tengo las mismas restricciones de enviar información y empiezo a compartir archivos. Entonces, todas esas herramientas de colaboración tienen que estar controladas por la empresa, ¿sí? Porque ahí es donde empieza la conexión al ransomware y todo ese tipo de cosas que estamos viendo en este momento. Entonces, yo creo que la desconfianza, el Zero Trust, tiene que ser a nivel de herramientas, a nivel de dispositivos, aplicaciones y obviamente usuarios. Gracias. Seguimos entonces con Werik. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, creo que mis compañeros hablaron y sí, se queda cada vez con menos opciones de lo que hablar, pero las personas también no estaban tan preparadas para el trabajo remoto, ¿no? Entonces, además de los retos de las compañías, las personas también tuvieron sus dificultades. Por ejemplo, no tenían un lugar para trabajar, no tenían hijos y no se podía concentrar. Entonces, muchas personas empezaron a trabajar en redes públicas, que es más un riesgo aún mayor que el ambiente residencial, ¿no? Y por seguro que tanto los ambientes residenciales como redes públicas, aún peor, no se tienen las mismas medidas de seguridad implementadas como se hay en las compañías. Entonces, yo creo que hay que tener también políticas específicas para el trabajo remoto y no solo la cuestión de documentación como un documento que se firma y listo, pero las personas tienen que ser capacitadas, formadas para que sepan cómo se proteger, cómo identificar una amenaza, por ejemplo, ¿no? Hay una gran parte de los ataques cibernéticos empiezan por ingeniería social, ¿no? Entonces, las personas son un objetivo de los cibercriminosos. Entonces, capacitar a las personas para que puedan identificar, que puedan se proteger de los ataques cibernéticos, de amenazas cibernéticas, junto con las tecnologías que nuestros colegas hablaron, creo que es una parte importante de la estrategia para el trabajo remoto, ¿no? Muchas gracias, Werik. Jaime, ¿cuál sería tu visión al respecto? Bueno, Después de sí, que te dejaron me va a ya. tocar resumir todo lo que
Bueno, yo creo que me gustaría, mejor dicho, comentar otra perspectiva, digamos, del modelo para responder lo que tú dijiste, y es, yo creo que la tecnología ya existía para poder resolver estos temas. Faltaba era confianza en poderlas implementar en muchas organizaciones. Desde mi punto de vista, cuando vi los datos que mostrabas, por ejemplo, en empresas medianas y pequeñas, que es la mayor porción de las compañías en Colombia, yo creo que esa responsabilidad no se la podemos dar directamente a esa clase de compañías porque el esfuerzo es muy grande. Realmente estamos hablando de una estrategia en organizaciones que tienen un equipo de seguridad, un equipo de tecnología bastante sólido, que tuvieron que tener un cambio bastante fuerte a nivel de estrategia, pero yo creo que esa responsabilidad mediana y pequeña se la debemos dar es a los ISPs. Los ISPs juegan un papel muy importante, de hecho como nosotros como ISP lo que estamos haciendo es implementar modelos de arquitectura SASE, que lo que hacen es llevar esa seguridad directamente al usuario final para poder cubrir esa población y entregarle un servicio que hoy en día no tienen al alcance a nivel estratégico y económico de las organizaciones. Ya en las empresas enterprise y digamos bancos, que es donde hoy en día también estamos, pues con ellos es hacer una estrategia muy fuerte donde tuvieron que implementar estas mismas tecnologías, controles que lo quisieran, como lo decía un compañero acá, tener tecnología obligada para el intercambio de información. Ahí hay muchas plataformas hoy en el día en el mercado, sin hacerle propaganda, hay por ejemplo Office, Google, tienen unos modelos bastante fuertes, pero si lo cubren con una tecnología como SASE, como tecnologías de CASB, con otros temas que algunos, como dijeron desde el inicio, arrancaron con temas de VPN de forma muy abrupta para poder hacerlo, pero vuelvo y repito, la tecnología ya existía. Gartner apiló en el 2019 el tema del término de SASE y se lo presentó al público para poder implementar esta clase de cosas. Ahora, si lo hacemos como una estrategia de ciberseguridad bien organizada, dividiendo las responsabilidades y acompañando a estas compañías para que crezcan, yo creo que subimos en un modelo de seguridad en bloque, que es lo que hemos estado buscando con muchas entidades vigiladas, de hecho, en el país. Y eso mejoraría el modelo de seguridad y le acompañaría a los diferentes clientes en la industria. Muy importante lo que mencionas, Jaime, pero también lo enlazo con lo que estaba diciendo Werick, el tema de alfabetizar a las organizaciones, el tema de que la ciberseguridad no solo es del campo de las tecnologías de información, sino que permea completamente al negocio, permea completamente la estrategia y por ende tenemos que alfabetizar a todos los miembros de nuestras organizaciones para que sepan y conozcan alrededor del tema, y hay un trabajo bien importante por hacer. Quisiera continuar con la segunda pregunta para el día de hoy, es, ¿consideran que el trabajo remoto ha dejado brechas en materia de ciberseguridad y cuáles ha identificado? Digamos que David, usted había mencionado en su anterior intervención algunas, pero no sé si quiera profundizar un poco al respecto. Sí, claro. Digamos que, hablemos por ejemplo del phishing. Antes, digamos, del trabajo remoto, pues el phishing era a través de suplantaciones de correos o mensajes del banco, de las entidades con las que normalmente hago transacciones. Pero ahora se amplía el espectro de posibilidades, ¿no? Porque ahora puedo hacer suplantación del ERP, puedo hacer suplantación el servicio de nómina, donde quiero mirar mi recibo de nómina. Todo ese tipo de cosas ya son nuevos universos donde los atacantes pueden empezar a trabajar. Otro aspecto importante ahí que se abre con el trabajo remoto es el tema de la infección que se puede llegar a tener en los archivos ya ahora empresariales, que se empiezan a mezclar con mi actividad normal que yo tenía cuando estoy en la casa, ¿sí? Entonces empiezan a fundirse esa información empresarial o corporativa que yo puedo tener con esa información de fotos, etcétera, de mi día a día que puedo llegar a estar generando. Entonces ahí es donde empiezan esas contaminaciones y luego yo subo esto a una nube o lo que sea y ahí empieza la propagación del ataque, ¿no?
Y otro aspecto importante yo creo que es el ataque interno, ¿sí? A veces nos protegemos mucho de lo que está pasando afuera y ahora dentro de la casa, digamos, ya no es tan fácil el control como lo pudiera hacer dentro de una oficina. Entonces, se ha detectado en una encuesta que hizo Oracle, detectó que hubo un aumento en el 40% de los ataques internos, ¿no? Entonces, ya es mucho más fácil ya o más tentador, llamémoslo así, que un empleado pueda llegar a hacer ese tipo de ejercicios, tratar de hacer algún ataque para su propio beneficio, tan simple como compartir archivos ya le queda más fácil. Cuando estaba en la oficina seguramente habían muchas más restricciones, entonces ese tipo de cosas hace que empiezan a haber más propagación de oportunidades de ataque en ese sentido. Vale. Javier, no sé si tú quieras aquí complementar esa visión alrededor de las brechas en materia de ciberseguridad. Claro que sí, muchas gracias. Y es que las brechas se potenciaron por ese cambio tan brusco y de pronto continuando en línea con lo que comenta David, hay un par de temas que quisiera profundizar con respecto a la forma como quería yo proteger la información. Y un ejemplo muy sencillo, si digamos que hay ataques intencionados y no intencionados. No intencionados puede que a mi equipo entró un virus, entró alguien, no me di cuenta y desde ahí algo pasa. Otra es que yo, que sé qué información accedo, quiero hacer algo negativo, ¿cierto? Entonces, pero para eso muchas veces se requiere tiempo, ¿sí? Pero entonces yo estoy en la oficina de 8 a 6 o de a 7 y todos los días estoy ahí, es más difícil porque es que el vecino me está mirando, en la casa igual soy un trabajador, pero demasiado comprometido. Es más, todos los días trabajo hasta las 12 de la noche, pero ¿qué estoy haciendo de 7 a 12? Tratando de encontrar una brecha. Tengo acceso a los sistemas de información, no me los bloquean, estoy dando mi milla extra, ¿sí? Antes hasta ojalá me paguen horas extras por hacer esto, ¿sí? Y entonces estoy buscando como algo más malicioso y por eso, digamos, enlazándolo con lo que decía de pronto en la primera intervención, es buscar un poco más cómo proteger esa aplicación que está interna, porque siempre me he protegido del exterior, por ejemplo, en buscar el tema de hacer software seguro. ¿Sí? Es decir, el software seguro es un software que no tenga vulnerabilidades, lo pongo en internet y si alguien trata de hacer de alguna forma algún tipo de ataque, no solo los elementos de protección protegen el software, sino si por alguna razón logro saltarlos, el sistema per se tiene su propio nivel de protección. Pero como son aplicaciones internas, a esta no amerita hacerles revisión de seguridad o revisión de código porque es interno. Era interno hasta hace 2 años largos. Ya a hoy sigue siendo interno, pero usado desde muchos sitios y en línea con lo que decía César, la red se extendió, ya no es la red interna de la organización, sino, alguien lo dijo esta mañana, lo escuché en una charla, que deberíamos pensar en que si yo tengo 100 empleados, es como si tuviera 100 sucursales y tengo que proteger la red de esas 100 sucursales, porque al final están por fuera. Y uno dice, es que usan el equipo de mi empresa y mi equipo de la empresa tiene toda la seguridad del mundo, hasta las USBs blindadas, todo. Entonces voy a evitar que se roben la información. Pero resulta que el personaje abre un contrato y pone la cámara y filma. Y le da página siguiente, filmó y se llevó toda la información. ¿Y cómo lo protege? No se puede, punto, frescos. No hay problema por eso, no se puede. Pero entonces precisamente el tema es donde, ok, entonces no solo debo centrarme en lo que está el equipo del personaje, lo que él puede hacer, porque en su casa tiene una Wi-Fi que no sé qué tan protegida está, ¿sí? Si está usando el internet del vecino. O sea, hay cosas que no puedo lograr controlar. ¿Sí? Entonces, pero que sí puedo controlar, que él usa siempre son los sistemas de información de la empresa. Protejo el sistema de información, forzo de alguna manera que los archivos compartidos viven en un sistema de la organización. Estas herramientas que hablaban antes de usar Office o Google Drive o cosas por el estilo, Google Docs, que realmente los documentos viven en la organización y no en los equipos de las personas, para mitigar en parte estas brechas que se abren porque es imposible lograr el 100%, pero lo que buscamos es que en gran medida la organización esté blindada, independiente de muchas cosas que puedan pasar con los individuos que lo hacen de buena o de mala fe. Gracias. Aprovechando este gran auditorio y como lo hablábamos antes de arrancar el panel,
en materia de ciberseguridad, ¿a qué deberían prestarle atención los CEOs, los ejecutivos, los gerentes, los vicepresidentes de los departamentos de tecnología? Y yo aquí quisiera arrancar con Jaime. ¿Usted qué piensa al respecto? Pues bueno, como yo creo que los CEOs deberían centrarse en crear una estrategia mínimo a 2 años. La tecnología es muy cambiante y realmente hay herramientas y framework en la industria con lo cual pueden empezar a trabajar. Ahorita se va a lanzar, por ejemplo, una segunda fase del tema de la NIS. Es un framework muy importante que pueden conocer ustedes, lo pueden descargar, lo pueden analizar y pueden crear una estrategia bien sólida como organización para poder empezar a hacer un trabajo de inversión y de protección en el tiempo. La ciberseguridad no es fácil. Si alguien cree que va a llegar a 0 de riesgo con estos temas, realmente pues, va a ser muy difícil. Tienen que hacer un trabajo constante, pero se tiene que iniciar hoy. Entonces, con una estrategia clara, un acompañamiento claro, un assessment, por ejemplo, una arquitectura de red segura que le pueda ayudar a una compañía a entender hacia dónde va, cuáles son sus líneas de negocio. Como decía aquí el compañero, pues hay un core de negocio, hay unas aplicaciones que realmente se deben proteger, pero eso debe ser la estrategia de riesgo dentro de una organización para poder centrar ahí los esfuerzos. Centrar los esfuerzos en temas que realmente no generan valor a la organización puede ser tiempo perdido y a veces se puede perder el horizonte a nivel de crear una estrategia en una compañía. Muchas gracias. Eric, ¿qué piensas tú al respecto en esto? En materia de ciberseguridad, ¿qué debemos prestarle mucha atención en este momento? Sí. Entonces, además de las tecnologías cambiantes, como dije mi compañero, las vulnerabilidades también crecen todo el tiempo, ¿no? Solo en 2021 fueron más de 28.000 nuevas vulnerabilidades publicadas, ¿no? Entonces, hay que también mantener sus equipos técnicos actualizados acerca de las vulnerabilidades para que se pueda mitigar los riesgos a la seguridad de la información delante de tantas vulnerabilidades y tantas nuevas vulnerabilidades. Entonces, más una vez, reforzando la necesidad de capacitación, de formación y entrenamiento. Pero no solo de los equipos técnicos, ¿no? Hay un estudio de la Universidad de Stanford que dice que cerca de 88% de las violaciones de datos empiezan con un error humano. Entonces, hay también que entrenar los usuarios acerca de ciberseguridad, ¿no? Ciberseguridad, sí, es un tema muy técnico, mas la responsabilidad no es solo de los equipos técnicos, ¿no? Todos tienen que hacer su parte para eso. Entonces, junto con lo que dijo mi compañero, para una estrategia, creo que hay que tener un plan de entrenamiento para todas las personas en diferentes niveles. Los equipos de seguridad, los equipos técnicos, porque también hay muchas brechas de seguridad relacionadas con configuraciones que no son hechas o que no son hechas de manera adecuada, ¿no? Gestión de privilegios, como dijo mi compañero, la gestión de identidad y de privilegios. Entonces, hay errores técnicos que no son necesariamente del equipo de seguridad cibernética, y hay también la cuestión de los usuarios, ¿no? Como dice en la otra pregunta, una gran parte de los ataques cibernéticos empiezan por ataques de ingeniería social. Entonces, hay también que entrenar los usuarios para saber, intentar identificar o que es un ataque, si es real, para que no confíen en todas las informaciones, ¿no? Entonces, creo que una parte importante es la capacitación también, como lo que debe tener en cuenta los líderes de tecnología en general. Vale, gracias. David, brevemente, brevemente. Sí, claro, no, pero muy importante el tema de la gente de seguridad. ¿Quiénes son las personas encargadas de la seguridad en las empresas? No, entonces hay un área de seguridad. Pero también estábamos viendo en tus estadísticas que la brecha o el déficit de personas profesionales en seguridad es muy grande y tú puedes contratarlo, pero la seguridad va tan rápido que se te puede desactualizar esa persona muy rápido.
Entonces, reflexionar sobre quién es el equipo de seguridad también empieza a la forma en que tú escoges al proveedor de, por ejemplo, la nube. Porque cuando tú, en esto del trabajo remoto, tú tienes que tomar una decisión de empezar a poner ciertas aplicaciones, por ejemplo, migrarlas a la nube. Hay que escoger un proveedor que realmente participe y se comprometa con la seguridad. Muchas veces, y tú lo decías, el 90% de las errores o de los ataques es por un error, ¿sí? Un error, algo que no se configuró bien, ¿sí? Entonces, ¿qué proveedores se comprometen dentro de su, por ejemplo, los proveedores de nube, quiénes se comprometen, quiénes te acompañan, ¿sí? En esa lucha por la seguridad, ¿sí? Y ahí es donde uno empieza a mirar, por ejemplo, quiénes te detectan tus errores de configuración, ¿sí? Y es que cada vez hay más formas de equivocarse. Casi que humanamente no debería poderse lograr algo así, y es donde entra algo muy importante, que es el Machine Learning para la seguridad. Y esto no es un lujo, ¿sí? También al escoger un proveedor, tenemos que mirar a ver quiénes realmente te ofrecen como parte de la solución, no con un costo adicional, porque es que no es, ¿lo quiere con seguridad o lo quiere sin seguridad? ¿Cómo lo quiere? No, eso ya es obvio que va con seguridad, ¿sí? Proveedores de nube que tengan hasta el 80% de servicios de seguridad en la nube gratuitos, ¿sí? Con inteligencia artificial, no es porque te ponen unas personas ahí, sino con inteligencia artificial para detectar amenazas, errores en configuración y que incluso te los corrijan, ¿sí? Eso es lo que tenemos que buscar como personas de TI, proveedores que te acompañen, que se comprometan, ¿sí? ¿Cómo es posible que si uno hace una mala configuración, pues lo que el proveedor te diga es, oye, es que te equivocaste configurando eso y por eso te atacaron? Un proveedor que te corrija, ¿sí? Con sus herramientas que están en constante revisión y aprendiendo incluso de los atacantes. Hoy por hoy los atacantes, la mayoría de herramientas de ataque utilizan inteligencia artificial. Entonces no podemos defendernos sin inteligencia artificial. Entonces es indispensable. Y no es un tema de empresas grandes. Desde mi primera aplicación pequeña que estoy poniendo en la nube, mi primera página web, desde ahí ya debe empezar a buscarse una protección que no le cueste más, ¿sí? Sino que ya venga como propia, ¿sí? Arquitectada en su principio. Entonces, eso es muy, muy importante a la hora de escoger esos proveedores de nube, que no todos te acompañan en la seguridad. César, ¿cuál sería el mensaje que tú darías hoy aquí a las personas que nos acompañan alrededor de este tema de ciberseguridad y en particular a los ejecutivos y a los CEOs y gerentes? Mira, hablando específicamente de las personas, yo creo que es muy importante, hoy en día todos tenemos un dispositivo móvil. Todos acostumbramos de alguna manera a guardar nuestras contraseñas en el dispositivo móvil, ¿no? Creo que es muy importante entender y generar una cultura de aprendizaje donde básicamente nuestro dispositivo móvil es algo importante, ¿no? Sobre todo cuando almacenamos contraseñas. Particularmente desde el punto de vista personal, yo soy muy quisquilloso con el tema de las aplicaciones. O sea, tengo mi dispositivo, si me lo roban, alguien puede recuperar la contraseña, llega al correo electrónico que lo tengo en mi dispositivo móvil adicionalmente, y entonces prácticamente cualquier persona muy fácilmente puede acceder a esa información que yo tengo o recuperar esas contraseñas. Entonces, desde la óptica de cada uno de nosotros a título personal, creo que eso es muy importante. Ahora, desde la óptica ya de los CIO o los CISO, creo que es muy importante entender un poco, y aunque no es un tema que tiene que ver con ciberseguridad, pero realmente se enfoca más en un tema de seguridad de la información, creo que la gestión del riesgo. Creo que es muy importante que las organizaciones deben entender que el riesgo debe gestionarse, pero eso de alguna manera también tiene que ir atado y aislado a lo que es el core de negocio. Muchas veces las compañías, los CISO o los CIO van por un lado con los controles, aplicando cosas, pero realmente la organización tiene una estrategia que va totalmente enfocada o distinta a lo que estos CISO o CIO están haciendo en términos de controles, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es una combinación muy completa entre entender hacia dónde va la organización, cuáles son los riesgos, y obviamente los riesgos tienen mucho que ver con el impacto que también generan dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces,
creo que la gestión de riesgo es algo muy importante que los CIO deberían estar muy atentos. Javier. Mira, pues yo creo que el tema de seguridad de la información, o sea, bajo esa perspectiva y pensando en que esto es de largo plazo, que sí, pasó la pandemia, hicimos teletrabajo, algunos se volvieron un pedazo, pero la tendencia es que va a pasar cada vez más. Por sostenibilidad de la organización, yo creo que la seguridad de la información tiene que ser una estrategia. Y cuando eso es una estrategia, es parte de los objetivos estratégicos organizacionales, generar una cultura de seguridad de la información que claramente es sensibilizar, enseñar, educar a los colaboradores actuales, a los que van entrando, para que precisamente se genere como una cultura de seguridad asociada a el control del dispositivo, a no guardar las contraseñas, a que los documentos los dejan en la nube que tenemos oficial, a cosas de ese estilo, a no darle clic a lo que no debe, cosas de ese estilo, porque finalmente todo eso va generando una cultura que va a blindar la organización. Es de largo plazo, o sea, no va a pasar de un día para otro, pero si generó esos cimientos, cada vez que contrato nuevos colaboradores dentro de la organización, tienen un path de formación y un acompañamiento de seguridad de la información, los sensibilizan, ellos les van a enseñar a sus hijos y ellos a sus amigos, y en general la sociedad hace que sea más seguro, porque al final a todos nos atacan, ¿sí? No solo como una empresa particular. Entonces, si yo genero una cultura organizacional asociada a la seguridad de la información como parte de la estrategia, en el mediano plazo voy a estar mucho más blindado. No significa eliminar controles tecnológicos, todo eso tiene que existir, pero sabemos que el eslabón más débil somos nosotros, los humanos. Entonces, es un tema que debemos cubrir, y si pienso en el largo plazo es algo que toca cimentar, me voy a demorar, entonces arranco rápido. Bueno, y ya para ir cerrando este panel que ha sido bien interesante y que nos ha mostrado pues ese panorama alrededor de los retos que nos trae la ciberseguridad, ¿qué habilidades digitales y de seguridad en Internet consideran ustedes que deben adquirir nuestros asistentes para prevenir riesgos de ciberseguridad? Y la segunda y asociada es, ¿cree usted que han digitalizado sus hábitos o estamos trabajando desde la casa con hábitos traídos desde la oficina? Es una pregunta un poco compleja y controversial. Pues quisiera darle paso aquí a César para que me cuente pues acerca de esa perspectiva y qué piensa usted acerca de esto, las habilidades digitales y de seguridad. ¿Qué habilidades deberíamos tener? Complicado. Mira, yo creo que es entender que la seguridad está en todos lados. Es entender que cualquier nombre de usuario, contraseña, registro en cualquier página tiene un riesgo. Y al entender que efectivamente hay un riesgo, podemos de alguna manera tratar de mirar cómo nos protegemos frente a eso. ¿Okay? Hoy en día las personas no escatiman en agarrar y dejar sus datos en cualquier lado, ¿no? Entonces creo que es muy importante que entendamos que esos datos de cierta manera son importantes. ¿Okay? ¿En qué sentido? Hoy en día es muy fácil robar bases de datos. Entonces si yo me registro en una página web hoy con un nombre de usuario y una contraseña, cualquiera puede venir, hackear esa página, saca esa base de datos y prácticamente tiene una forma de empezar a atacar en otros espacios. Al darse cuenta que, no sé, por ejemplo, yo puedo estar registrado en Banco 1 y en Banco 2, puede intentar utilizar esos mismos datos en el Banco 2. Entonces, creo que la cultura de entender de que el riesgo está en todos lados es muy importante, y dónde alojamos nuestros datos creo que es clave para cada uno de nosotros. Vale, gracias. Wery, ¿qué piensas acerca de habilidades digitales y de seguridad que deben ser tenidas en cuenta? Bueno, sí, yo creo que desde que empezó a pandemia hasta hoy hemos evaluado mucho, pero aún hay un camino muy largo para se percorrer, ¿no? Y sin duda la tecnología y los conocimientos técnicos son muy importantes, pero no todo. Hablamos de la evangelización, que es algo que lleva mucho tiempo, ¿no? Pero hay que ser hecho, ¿no? Y creo que nosotros como profesionales de tecnología de seguridad o de tecnología en general tenemos la obligación de trabajar en esta evangelización, de crear la cultura de seguridad, como dijo mi amigo, ¿no? Hay, por ejemplo, un framework que es Cyber Secure Mindset, que dije que la forma de pensar y actuar ayuda a reducir una cantidad muy larga de incidentes de seguridad, ¿no? Porque hablamos de las PMEs que no tienen a veces recursos,
Hablamos de personas también físicas que también no van a investir todo como inviste una gran empresa, ¿no? Entonces hay que tener tenemos que hablar con un lenguaje más sencillo para no aburrir las personas no técnicas, para poder educar todos y crear esta cultura de seguridad, ¿no? Cambiando cosas sencillas. Por ejemplo, como dijo mi amigo, es muy fácil robar una base de datos hoy. Y en la verdad hay 1.000 millones de credenciales expuestas de vazamientos que ocurrieron a muchos años, a veces de servicios que ya no son más usados por la gente que tuvo sus datos vazados. Pero los cibercriminosos saben que muchas personas utilizan la misma contraseña, la misma credencial para muchos servicios. Entonces, es una cuestión de tiempo para que consigan entrar en tener acceso en algo, ¿no? que no es la base que fue basada. Entonces, usar diferentes señas, usar múltiples factores de autenticación, es cosas muy sencillas, muy simples, que todos nosotros podemos hacer, podemos ayudar a las personas. Muchas personas de acá pueden decir que sí, ya hacen eso, pero ¿y tus conocidos, tus clientes, tus hijos, tus padres, lo hacen lo mismo, ¿no? Entonces, este trabajo a pocos, a pequeños pasos para crear esa cultura de ciberseguridad, creo que es algo que todos nosotros debemos hacer y tener en nuestro día a día. Muchas gracias, Eric. Pues definitivamente un espacio súper enriquecedor que nos deja unas grandes reflexiones y que tenemos que seguir trabajando de manera sostenida en el tema de ciberseguridad. Algunas reflexiones ya para cerrar el panel. Entonces, la ciberseguridad no es más un problema técnico que deben resolver los de tecnología, sino un componente fundamental de la esencia y misión de la organización. Hace parte de la estrategia del negocio, es un mensaje fundamental y clave de este panel. Lo segundo, alfabetizar a los empleados y en general a la cultura organizacional frente a los temas de ciberseguridad. Tenemos que hacer un trabajo sostenido educando alrededor del tema de ciberseguridad dentro de la cultura organizacional y del negocio. Reconocer y analizar dónde se encuentra la información clave, quién la maneja, qué controles tienen y cada cuánto se valida la eficiencia de dichos controles también es importante y es una forma de que mitiguemos los riesgos de los ciberataques dentro de las organizaciones. La formación de profesionales especializados en ciberseguridad es fundamental, teniendo en cuenta pues, la brecha que mencionamos de 630.000 digamos, puestos de trabajo en el campo de ciberseguridad para América Latina y el Caribe. ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo hacemos para garantizar que tengamos talento capacitado en este punto? Y, por supuesto, contar con protocolos concretos y eficientes para que podamos reportar efectivamente fugas o brechas de información y de esta forma limitar los posibles efectos adversos que esto pueda generarle a la organización. Creo que estas son como las grandes conclusiones que nos deja este espacio. A todas las personas que nos acompañaron aquí en el auditorio y, por supuesto, a las que nos están viendo por vía streaming, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Y gracias a los panelistas.